En el documental de hoy se verán los siguientes temas, que son los conceptos generales del derecho, sus garantías, las ideas penales, las escuelas penales, el concepto del derecho penal, sus ciencias auxiliares, el concepto de la criminología, el concepto de la victimología, sus orígenes, sus características y sus ciencias auxiliares. También se expondrá sobre el video del túnel y el video entrevista a la doctora María de la Luz Lima Malvido. También se verán los tipos de víctimas y tipo de victimología. Iniciemos con los conceptos generales del derecho y empezaremos con el término derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan la convivencia en la sociedad del ser humano. Se parte en 4 tipos de derechos, los cuales serían el derecho subjetivo, posteriormente el derecho subjetivo, también el derecho público y por último tenemos el derecho privado. Posteriormente pasaríamos a las normas jurídicas. Las normas jurídicas son aquellas que son de carácter legal y estas cuentan con la característica de ser heterónomas, también son coercibles y por último son bilaterales. Entraríamos en los principios de supremacía constitucional, los cuales serían las constituciones, leyes, actos reglamentarios, testamentos, contratos y sentencias. Estas las podemos ver representadas en la pirámide kelseniana. La pirámide kelseniana nos muestra la constitución política de los Estados Unidos mexicanos como la parte superior. Siguiente a esta serían los tratados internacionales. Luego entrarían la parte de leyes, que serían las leyes generales, leyes federales y leyes estatales. Por último tenemos los dos casos de reglamento y los circulares. Pasaríamos a los poderes de la Unión. Los poderes de la Unión son 3 poderes que se reparten entre 3 por todos los Estados Unidos mexicanos, con el fin de mantener un equilibrio entre estos. El primero sería el Ejecutivo. Pasaríamos al Legislativo. Pasaríamos por último al Poder Judicial. Pasaríamos a las garantías. En las garantías podemos ver 2 tipos de garantías, las cuales son las individuales y las sociales. Primeramente entraríamos en las garantías individuales. Primeramente veríamos la parte de la seguridad y entraríamos con el artículo 8, que es el derecho a la petición. Pasaríamos al artículo 14, el cual es la privación de libertad. Pasaríamos al artículo 15 con la prohibición de extradición. Pasaríamos al artículo 16 con la protección de abusos de autoridad. Pasaríamos al artículo 17 con la administración de justicia de la legítima defensa. Pasaríamos al artículo 18 con la prisión preventiva. Ahora pasaríamos al apartado de igualdad, en el cual entraría el artículo 1 sobre los derechos humanos. El artículo 2 nos habla de los usos y costumbres. Ahora pasaríamos al artículo 4 con la igualdad de género. Ahora pasaríamos al artículo 12 con la prohibición de títulos jerárquicos. Pasaríamos a la prohibición de leyes privativas. Ahora pasaríamos al apartado de libertad. Iniciaríamos con el artículo 5, la libertad de la profesión. Pasaríamos al artículo 6, la libertad de expresión. Pasaríamos al artículo 7 con la libertad de imprenta. Pasaríamos al artículo 9, la libertad de asociación. Pasaríamos con el artículo 10 de la aportación de armas. Ahora pasaríamos al artículo 24 con la libertad de culto. Ahora pasaríamos a las garantías sociales, con las cuales tendríamos el artículo 3, que nos proporciona la educación gratuita y laica. Pasaríamos al artículo 25 con el desarrollo económico. Pasaríamos al artículo 26, que es el Proyecto Nacional de Planeación Económica. Pasaríamos al artículo 27 con la protección de propiedades y territorios nacionales. Por último tendríamos al artículo 123, que nos habla sobre el derecho al trabajo digno y social. Ahora pasemos a una de las ramas del derecho, que es el derecho penal. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado puede definir las conductas u omisiones de delitos, así como las penas y o medidas de seguridad con el fin de sancionar a aquellos que cometan o incurran estos delitos. Pasaríamos a las ciencias auxiliares del derecho penal, las cuales son un complemento de estas mismas, que serían las siguientes: la criminología, victimología, penología, antropología, biología, psicología, sociología, criminalística y medicina.
parte de los elementos políticos de la nación correspondiente. Ahora, centrándonos en una de las ramas del derecho penal, entraríamos a la criminología. La criminología es la que se dedica a estudiar al criminal y busca una forma por la cual readaptar al mismo a la sociedad. Cualquier estudio sobre el criminal quedará como antecedente para casos similares. Parte de la criminología entrarían las ideas penales. Las ideas penales serían las siguientes: la venganza privativa. Siguiente entraría la venganza pública. También tendríamos a la intimidatoria. Luego entraríamos a la humanitaria. Y por último tendríamos a la etapa científica. Ahora pasaríamos a las escuelas penales, iniciando por la escuela clásica. De la escuela clásica podemos decir que es la corriente de pensamiento jurídico con raíz en las ideas que se dieron como reacción a la forma anterior de ver el derecho penal, con respecto a los métodos de castigo mediante tortura, brutalidad, y esta escuela encontraría su base en el derecho natural, teniendo como postulados a la igualdad, el libre albedrío, la entidad del delito, la impunidad moral y el método deductivo. Siendo los padres de esta escuela serían César Beccaria, Peregrino Rossi, Giovanni Carmignani y Francisco Carrara. Ahora pasaríamos a la escuela positiva. La escuela positiva llegaría a cambiar el curso de la escuela clásica, ya que ésta adentraría más a fondo al delincuente como su objeto de estudio, además de que a partir de aquí se reconocería a la rama de la criminología. Los postulados de esta se basarían en la experimental, en la pena proporción a la peligrosidad, a la prevención y a la readaptación del delincuente. Los padres de esta escuela serían César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garofalo. Ahora pasaríamos a la escuela ecléctica. La escuela ecléctica es la que más se basa en el contrato social, siendo el estudio de esta mediante la responsabilidad del ciudadano y en caso de infringir, esta le dé la pena correspondiente. Esta dice que el delito, aunque es complejo, es algo que se encuentra como natural, pero todo dependerá de la moralidad del humano en su sociedad. Los postulados de esta sería la negación al libre albedrío. El derecho es un hecho individual y social. Se interesa por el delincuente más que por el delito. Señala ventajas del método inductivo. Adopta las investigaciones científicas del delincuente. Considera la responsabilidad moral. Y distingue entre imputables e inimputables. Y por último plantea la reforma social. Los padres de esta escuela son Bernardino Alimena y Emanuel Carnoval. Ahora pasemos a una de las ramas del derecho penal, que es la victimología. La victimología es la rama del derecho penal que se centra en la víctima, con el fin de poder tratar a las víctimas y familiares de estos mismos, ya sea de todo tipo de delito. Ahora veremos el origen de la victimología. Se vio por primera vez por parte de Benjamin Mendelssohn, uno de los dos padres de la victimología, en 1937, al proponer la teoría de las víctimas. Posteriormente sería reconocida mundialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Esto por la crueldad con la que se trató al pueblo judío. Podemos ver esto en casos como el juicio de Nuremberg, que son juicios dados a aquellos miembros nazis que son considerados como que cometieron crímenes de guerra. Posteriormente, Hans von Hetting, el otro padre de la victimología, publicaría su libro El criminal y la víctima. Y posteriormente, en 2001, ahora pasemos a las características de la victimología. Esta tiene como características el ser fáctica, analítica, sistemática, tiene método, verificación, explicativa, predictiva, abierta, falible, útil y especializada. Ahora veremos las ciencias auxiliares de la victimología, las cuales serían la criminología, la antropología, biología, psicología, sociología,
derecho penal y medicina. Posteriormente pasaríamos a los tipos de victimología, iniciando por la victimología académica. Después entraríamos en la victimología dogmática. Luego tendríamos a la victimología constructiva. Después pasaríamos a la victimología tradicional. Y por último entraríamos en la victimología crítica. Ahora pasaríamos a ver los tipos de víctima. Iniciaríamos con la víctima ideal. De ahí pasaríamos a la víctima por ignorancia. Ahora pasaríamos a la víctima voluntaria. Pasaríamos a la víctima más culpable que el infractor. Pasaríamos a la víctima únicamente culpable. Posteriormente pasaríamos a la víctima no participante. Después tendríamos a la víctima latente. Después tendríamos a la víctima provocativa. Posteriormente entraríamos a la víctima participante. Y también tendríamos a la víctima falsa. Ahora pasaríamos a las nuevas tipificaciones de nuevas víctimas, las cuales serían las víctimas migrantes, las víctimas infantiles de abuso sexual, las víctimas de trata de personas, las víctimas de tráfico, las víctimas de secuestro, víctimas de crimen organizado, centrándose más en niños, y a las víctimas colaterales derivadas de acciones del Estado. También existe la posibilidad de convertirse en víctimas sin intervención humana, las cuales entraría al desastre natural o ataques de animales. También incluso por la conducta humana propia, que sería la autovictimización. En el video entrevista a la doctora María de la Luz Lima Malvido nos cuenta el cómo la victimología ha llegado a un punto donde incluso ha intervenido de manera política con este movimiento social, del cual el tema principal es la victimología, y aquel movimiento tiene el fin de que la victimología sea una rama principal y esencial. Se han hecho encuestas de victimización, las cuales han promovido la victimología. En su aportación nos presenta las siguientes aportaciones, las cuales son las siguientes: la sistemización de conocimientos científicos, paradigmas para resolver de otra manera los conflictos, la construcción teórica y de principios, la teoría de género, la metodología empírica para el trabajo, el diseño de políticas públicas victimológicas, principios y estándares garantistas para la víctima y los modelos de atención. Por último, pasaría a hablar sobre el documental El Túnel, en el cual se nos divide en 5 partes. La primera está sentada en las cuotas de consignación, donde nos relata el cómo el sistema es algo que se debe reformar, porque tanto los reclusos que no están en condiciones óptimas o aquellos que son ingresados injustamente, no hay nada que la ley pueda hacer por ellos. Posteriormente entraríamos al maltrato a la víctima, donde las autoridades omiten los casos, dejando impune al agresor y la víctima con los daños sin reparar. Pasaríamos a los inocentes encarcelados. Se deja en evidencia aquí cómo miembros del Ministerio Público capturan a transeúntes con características similares. Llegan al punto donde estos son integrados ya a los reclusorios con sentencias que aún sin conocimiento de esta. Pasaríamos a los casos de corrupción. En los casos de corrupción se deja en evidencia el cómo el sistema se mueve solo por dinero y no existe como tal algo que regule esta, ya que solo el que tiene dinero es aquel que tiene derecho a la ley. Por último, veríamos los procesos sin garantías, donde se presentan los casos del 70% de detenidos que no contaron con abogados. Incluso los dejan sin derecho a comunicación. También se cuenta el maltrato y abuso recibido en el Ministerio Público, y cómo hay casos donde no fueron escuchados ni conocieron al juez. Por mi parte sería todo. Hasta el próximo video.